Muy buenos días, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a su espacio de entrevistas de enfoque. Gracias a usted por acompañarnos en este martes 9 de septiembre. Les saluda Cecilia Navarrete y quiero comentarles que esta mañana me encuentro muy bien acompañada de nuestro buen amigo de casa, el doctor Emilio Salazar, y con quien estaremos abordando el tema de la migraña más que un dolor de cabeza. Así que a nuestro invitado le damos la más cordial de las bienvenidas y como siempre, doctor, es un placer poder tener acá y poder compartir toda esa experiencia y toda esa trayectoria con nuestros amigos televidentes. Muy buenos días, Cecilia. Un gusto estar aquí con todos los televidentes y vamos a platicar de este tema que es muy común y muy importante conocerlo para saber cómo tratarlo. Y también para las personas que tienen familiares, amigos o compañeros de trabajo con esta enfermedad para poder tener la comprensión de qué es la situación que enfrentan estas personas cada vez que tienen una crisis de migraña. Así es, doctor, y como ya usted lo dijo, es un problema bastante común y creo que ¿quién acá no ha tenido un dolor de cabeza? Yo soy la primera en levantar la mano, doctor, pero para entrar de lleno con nuestra entrevista, ¿qué es una migraña? ¿A qué nos referimos con el término migraña? Porque no es nada más un simple dolor de cabeza. Claro, hay que hacer una distinción que es muy, pero muy importante entre lo que es un dolor de cabeza y lo que es una migraña. Las migrañas son crisis de malestar como dolor en la cabeza, pero que llega a ser tan fuerte, extremadamente fuerte, que es incapacitante. Un dolor de cabeza no lo es. Un dolor de cabeza es algo que puede ocurrir al final de un día de trabajo o que puede ocurrir espontáneamente. Usualmente en la clínica, cuando las personas consultan, les pregunto, bueno, ¿y este dolor de cabeza usted siempre lo tiene? Una persona con migraña me va a decir, he tenido dolor de cabeza por muchos años, que de pronto tengo esta crisis y no puedo continuar con mis labores normales. Ahora, un dolor de cabeza es algo esporádico. Sin embargo, ambas sintomatologías pueden confundirse y tenemos que tratar de identificar junto con nuestros médicos si lo que esta persona en particular tiene es una migraña o es un dolor de cabeza que muchas veces puede deberse a otros síntomas que pueden ser más graves. Entonces, primero pues queremos, por ser pronto el 12 de septiembre, el Día Internacional de la Migraña, dedicar esta plática para explicar qué es lo que siente una persona con migraña y concientizar a las personas sobre la forma adecuada de tratar tanto a esta enfermedad como a las personas que la padecen, así como también aprender a escuchar a nuestro cuerpo, porque a veces el cuerpo nos habla con síntomas muy sutiles o pareciera casi silenciosos, como un dolor de cabeza que nos puede estar anunciando algo más grave. Doctor, para conocer también cuando ya nos referimos al término de migraña, este es un proceso el que se viene, es decir, la persona ha empezado con muchos dolores de cabeza recurrentes. ¿A qué punto llega para decirle y denominarle ya que esta persona pues está padeciendo migraña? Bueno, la migraña son crisis que la persona va a tener característicamente periodos repetitivos de este dolor de fuerte intensidad. Una migraña tiene una característica muy importante y es que la persona, aparte de ser repetitivo, aparte de tener ya un tiempo atrás padeciendo de esta molestia, que usualmente no cede con analgésicos convencionales. Es decir, una persona puede tener un dolor de cabeza por el calor, por el estrés, por un día con mucha fatiga, con mucha actividad y con un analgésico como acetaminofén, diclofenac, el dolor puede ceder rápidamente. La migraña es un dolor de una mayor fuerte intensidad, repetitivo, que no cede usualmente con estos analgésicos convencionales y esto obedece a que la migraña está relacionada con problemas de la vasculatura cerebral. Para ponerlos en contexto, nuestro cerebro está en el interior de nuestra cabeza, naturalmente de nuestro cráneo, pero este cerebro en sí no tiene receptores del dolor. Es un órgano tan noble que en realidad el cerebro no es lo que duele.
pero sí hay receptores en las arterias y en las envolturas del cerebro que conocemos como meninges. Ahora bien, el cerebro, para realizar todas las funciones que tiene a su cargo, necesita el aporte de oxígeno y de nutrientes, específicamente de la glucosa, y esto lo hace a través de las arterias. Las arterias salen del corazón llenas de oxígeno, llenas de glucosa, y bañan todo el tejido cerebral para aportarle los nutrientes que necesitan. Usualmente en el paciente con una migraña, estas arterias aumentan su tamaño, su diámetro, en milímetros, en cantidades pocos pequeñas de medir, pero que son muy significativas para el cerebro. Entonces ocurren fenómenos de vasodilatación, de aumento del flujo sanguíneo, y esto es lo que ocasiona la irritación y el dolor. El paciente puede experimentar un aviso. Este aviso le conocemos clínicamente como un aura. Un aura es como ese periodo que una persona siente de diferentes formas, porque no hay un paciente que sea igual que otro. Y cada paciente lo vive de diferente forma. Algún paciente puede nada más sentir una sensación de malestar general. El paciente dice, de pronto sentía que algo no estaba bien y presenté la crisis de migraña. Otro paciente puede sentir una sensación de náuseas o incluso de dolor o molestia abdominal. Otros pueden ver luces como destellos de luces o oscuridad. A esto le llamamos escotomas o cambios, o de pronto ve como manchas negras y todavía no tiene el dolor de cabeza. Cuando pasa el periodo del aura, luego se instaura o inicia el dolor de fuerte intensidad. Lo importante de conocer esto y de que usted le identifique su aura, primero que si su dolor de cabeza es precedido por un aura, muy probablemente nos estamos acercando al diagnóstico de una migraña. Luego he tenido muchos pacientes que reciben tratamiento, pero los medicamentos antimigrañosos como migradorixina, avamigran, etcétera, tienen un efecto muy especial si usted los toma en el aura. Muchas personas que he tenido con este problema, de pronto dicen el medicamento no me funciona, pero tomaron el medicamento cuando ya estaba la crisis en su máxima expresión. Los medicamentos contra la migraña tienen una mejor acción si usted detecta los periodos de aura y lo toma justo en ese momento. Esto es muy importante que usted lo conozca para lograr el efecto óptimo de un medicamento. Si usted ya está diagnosticado con migraña, es lo recomendable que lo identifique su periodo de aura y que se lo tome en ese momento, porque usualmente la migraña, como son crisis, no son tratamientos como por ejemplo para una infección. Es decir, para una infección yo le digo a un paciente, tómese una tableta 3 veces al día por 7 días, por mencionarle un ejemplo. En una migraña no es un tratamiento permanente todos los días, sino que el tratamiento viene cuando usted tiene la crisis. Y el mejor efecto lo logra si usted identifica el aura y toma el medicamento justo en este momento. Muy bien, doctor. Dentro de los otros síntomas también que se pueden presentar, como ya lo dijo usted, pues las personas lo viven de diferente manera. También muchas pues no saben todavía que están padeciendo migraña. En mi caso, por así comentarlo, tenía mucha sensibilidad a la luz, al sonido también, y nos ponemos así como que demasiado irritados. Si ya somos un poco enojados, nos ponemos aún más, doctor. Eso es bien importante, sobre todo para los familiares, los amigos, los compañeros de trabajo. Una crisis de migraña es una emergencia médica. Es una persona que de por sí con la migraña se vuelve irritable, es decir, ese mal humor o de pronto la luz. Eso conocemos como fotofobia, el ruido les molesta y es una enfermedad incapacitante que la persona que padece con migraña, ya sea que esté en la edad escolar o en la etapa laboral, le puede hasta explicar 5 días de incapacidad cada 3 meses, por lo menos. Es decir, es una enfermedad que le va a llevar
a no poder desarrollar sus labores plenamente. No es un dolor de cabeza, porque yo puedo tener dolor de cabeza y seguir trabajando, seguir estudiando, seguir conduciendo. La migraña es una persona que le molesta la luz, es decir, no puede ver la luz porque le aumenta el dolor, le molestan los ruidos, está irritable y definitivamente una condición muy grave que requiere pues reposo y que lleva a una incapacidad. Es una enfermedad incapacitante. Es uno de los mitos que se trata de eliminar con el conocimiento de esta enfermedad, porque muchas veces en el trabajo o en los estudios, de pronto las personas que no conocen esta enfermedad saben que su compañero está incapacitado por migraña, pueden pensar que es una incapacidad no justificada y realmente la Organización Mundial de la Salud la define como una de las enfermedades más incapacitantes alrededor del mundo. Muy bien, doctor. Otro de los puntos que me gustaría también conocer acerca de su experiencia es de que hemos visto también que algunas personas que ya han identificado que padecen migraña son muy sensibles en cuanto a su estómago, por así comentarlo. Es decir, ellos van a un restaurante, a un comedor y prueban algo y tal vez esa comida les pareció con mal olor y sin embargo así deciden comérsela y ya horas más tarde pues ya están con ese dolor intenso y la única manera de quitárselo, como usted ya dijo, no respetaron ese periodo de aura, es nada más con medicamento o vomitando, doctor. Muchas veces está relacionado el sistema digestivo con este tipo de dolores de cabeza y mucho más con la migraña. Existen muchas conexiones entre nuestro cerebro y nuestro aparato digestivo y existe una comunicación continua entre ambos. Las crisis de migraña tienen muchos factores desencadenantes y algunos de ellos pueden ser dietéticos. Por eso, algunas personas experimentan este desencadenamiento de los síntomas después de una ingesta de algún alimento que les resultó o desagradable o irritante. Hay muchos factores desencadenantes que son diferentes en cada persona. No todas las personas con migraña van a compartir los mismos factores desencadenantes, pero sabemos que el estrés, la ansiedad, la depresión, algunos factores alimenticios pueden desencadenar las crisis de migraña y por eso es parte del tratamiento de la prevención de la ocurrencia de estas crisis, pues intentar disminuir los niveles de estrés de las personas que padecen de esta enfermedad y que han sido diagnosticadas con esta enfermedad para evitar estas crisis tan incapacitantes. Ok, doctor, entonces estamos hablando de que sí, prácticamente el inducirse el vómito, pues sí es un grave error el provocarlo. Sin embargo, la única manera de poder limpiar ese estómago y poder evitar un dolor de cabeza más fuerte, porque sí he leído muchísimos comentarios de personas que realizan esta práctica. No es una recomendación médica inducir el vómito en una crisis de migraña. Eso no está recomendado. Pero muchas personas dicen que con eso es la única manera que se les ha quitado. Pero realmente no es una indicación médica porque puede haber aumento de la presión intracraneana. Cuando vomitamos, el estómago ejerce una gran fuerza. Definitivamente, muchas veces el vómito es un mecanismo de protección que el paciente experimenta, pero la fuerza que ejerce el corazón, el diafragma, el estómago, puede desencadenar un problema, incluso hasta desgarros. Está descrito los desgarros de la unión del esófago con el estómago, secundario a vómitos que no se detienen. Le conocemos como el desgarro de Mallory-Weiss. Entonces, definitivamente, aunque pueda experimentar mejoría, no es un método que esté clínicamente recomendado, sino que puedes tener cambios en los estilos de vida, tomar su medicación a tiempo, pero principalmente tener un adecuado diagnóstico de esta enfermedad para estar plenamente seguro que lo que usted tiene es una crisis de migraña. Muy bien, doctor, con esta información tan valiosa, tan importante, nos vamos a nuestra primera pausa comercial. No sin antes recordarle a usted, amigo televidente, que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque.
Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros. Esta mañana me encuentro muy bien acompañada del doctor Emilio Salazar, con quien estamos hablando un tema bastante interesante acerca de la migraña más que un dolor de cabeza. Y es momento de conocer los factores de riesgo, doctor. ¿Cuáles son esas condicionantes de que sí o sí muchas veces las personas pueden mencionar que eso sea hereditario? Tal vez mamá padeció mucho de esto, abuela y demás familiares. ¿Cómo esto impacta esto? Definitivamente hay muchos factores que están relacionados con la aparición de migraña. A nivel mundial, entre el 10% y el 15% de la población en el mundo puede padecer de migraña. Se sabe hoy por hoy que por cada hombre que padece de migraña habrán 3 mujeres. Entonces, definitivamente un factor de riesgo que no podemos modificar es el género. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres. La obesidad también está relacionado con la crisis de migraña, así como también las personas que tienen niveles elevados de estrés, ansiedad. El tabaquismo, el alcoholismo también está relacionado como factores de riesgo y factores desencadenantes de las crisis de migraña. Cuando hablamos de factores genéticos, ¿realmente puede esto provocar migrañas también? Hay una relación en la genética muy importante. El antecedente familiar se refiere a la presencia de una persona que ha padecido de migraña en la línea de sangre, en primera línea de sangre. Es decir, si mamá, papá ha sido una persona que ha tenido crisis de migraña, muy probablemente haya un factor ligado a la genética, ligado a la herencia, y estas personas pues heredan este antecedente, heredan esta condición que por supuesto en algunos casos la pueden modificar con los estilos de vida, cambios dietéticos, pero realmente sí el papel de la herencia es muy importante en las crisis de migraña. Muy bien, más adelante, doctor, estaremos hablando acerca de cómo poderla prevenir y por supuesto el tratamiento, pero ¿desde qué edad se puede mencionar de que una persona puede padecer migraña y cuáles son los grupos más vulnerables? Es decir, estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de adultos. ¿Quiénes la padecen más? Realmente no hay una edad a la que se pueda limitar la migraña, pero sabemos que es muy frecuente que sea la población adolescente la que presente estos problemas de migraña. Probablemente se relacione incluso con cambios hormonales que puedan ocurrir. Hay personas que desarrollan las crisis de migraña durante la adolescencia y al final, cuando ya son adultos, estas ceden espontáneamente. Pero realmente puede afectar a cualquier edad, siendo más frecuente en mujeres y en adolescentes y adultos jóvenes. Es bien importante pues tener claro de que lo que usted padece es una migraña, porque también el dolor de cabeza puede a veces estar siendo la manifestación de alguna enfermedad diferente del sistema nervioso central. Pero usualmente las crisis de migraña son con las características que hemos presentado y siempre es recomendable una evaluación con su médico para poder definir qué es una crisis de migraña, lo que usted le está padeciendo. Como usted menciona, doctor, la población adolescente está bastante propensa a padecer ese tipo de migrañas, llámese por el exceso de estudio, llámese por una sobrecarga de tareas, de trabajos, pero ¿cómo pueden hacer la participación de los padres de familia en poder ayudarle a estos jóvenes? Es decir, alimentándolos mejor, como usted ya dijo, la ingesta de vitaminas, doctor, ¿ayuda en esta situación? Es importante, por ejemplo, que si sus hijos de pronto están con crisis de migraña, recordemos un punto bien importante, los adolescentes es un grupo bien difícil de comunicarnos, pero hay que prestarles mucha atención a los síntomas que ellos nos dicen. De pronto usted ve que se queja de crisis de migraña, de dolor de cabeza, que es incapacitante, que tiene fotofobia, pero
si bien es cierto, tenemos que tratar estas crisis de migraña, tenemos que descartar otras causas muy comunes de dolor de cabeza. O puede ser que tenga migraña, pero que haya factores desencadenantes que usted puede corregir. Por ejemplo, pregúntele a su muchacho si tiene problemas para ver el pizarrón. Al platicar con estos pacientes que han llegado con crisis de migraña al consultorio y de pronto recabamos un poquito más en sus antecedentes, de pronto ellos manifiestan, no, yo tengo problemas para leer la pizarra, porque un adolescente puede caminar, puede jugar, practicar deporte, bailar, hacer todas sus actividades y tener problemas importantes de la agudeza visual. De pronto hemos tenido estos pacientes que sí, bien es cierto, padecen de migraña, pero luego le hacemos una revisión con el oftalmólogo y encontramos que sí tienen problemas de agudeza visual. Es decir, no pueden ver de lejos o no pueden ver de cerca o no pueden ver de noche y tienen problemas que muchas veces se corrigen con lentes. Ahora bien, si este muchacho tiene problemas de visión que se corrigen con lentes y no los tiene, estos problemas de visión someten a un sobreesfuerzo a los músculos del ojo y este puede ser un factor desencadenante de la migraña. Otro factor muy común, estamos hablando de adolescentes ya diagnosticados con migraña, es los hábitos dietéticos. Cuando revisamos o no desayunan o cuando desayunan, pues desayunan en malas condiciones porque usualmente pues en un recreo deben hacer fila, la fila es muy larga o no hay disponibilidad realmente de alimentos saludables donde ellos consumen sus alimentos y vemos que hay mucho consumo de alimentos chatarra entre los adolescentes. Estamos hablando todo lo que es comida rápida, todo lo que son snacks, golosinas o bebidas con muchos carbohidratos, todo lo que ya sabemos que es bebida chatarra en alta ingesta por estos grupos de adolescentes también muchas veces son factores que son condicionantes de esta crisis. Por eso es muy importante, bueno, ya lo dijimos, que usted revise que los ojos, que la visión de sus adolescentes estén bien, que no necesiten lente o si lo necesitan que puedan tener un lente con su adecuada graduación recetada por un oftalmólogo, que la alimentación de ellos sea balanceada, una alimentación verdaderamente nutritiva con una adecuada cantidad de frutas y verduras, que tengan una adecuada hidratación. Estamos en un clima muy cálido, en unos meses muy cálidos y de pronto hay golpe de calor y los primeros síntomas del golpe de calor pueden incluir dolor de cabeza. Y si este joven ya padece migraña, la temperatura estuvo muy alta, termina pues con una crisis adicional de migraña por el golpe de calor. Por tanto, otra medida importante es asegurarnos que tengan una adecuada hidratación y que las temperaturas pues no puedan llevarlos a estos extremos de tener golpe de calor, porque muchas veces cuando pensamos en un golpe de calor llegamos a la conclusión errónea de que el golpe de calor es cuando la persona ya cayó desmayada. El golpe de calor empieza desde que hay irritabilidad, dolor de cabeza, malestar general, y esto puede estar jugando un papel muy importante también en la salud de las personas que les está desencadenando estas crisis de migraña. Muy bien, siempre en el tema de jóvenes, pero que también se relaciona a la población en general, el uso de los dispositivos, doctor, es decir, pasamos horas y horas pegados a una computadora y también a un teléfono móvil. ¿Esto afecta también en cuanto a dolores de cabeza, a que se pueda desarrollar una migraña? Desafortunadamente, los cambios actuales del mundo obligan y hacen necesario muchas veces que por estudio, que por trabajo, estemos al frente de un dispositivo que emite luz, que emite radiación. De hecho, yo sé que muchos lo sabemos, hay lentes especiales que nos protegen nuestros ojos de la radiación que produce, por ejemplo, un monitor, un celular, una tablet, incluso una pantalla de televisión. Pero si los adolescentes, aún por razones de estudio o por razones de recreación, permanecen mucho tiempo, y en particular debemos mencionar estos videojuegos
que tienen alta frecuencia de cambios de luces, definitivamente son factores que pueden estar desencadenando crisis de migraña. Un paciente que tiene crisis de migraña, definitivamente yo le recomendaría una disminución de la exposición, en el caso de ser un adolescente, a estos juegos. El tiempo de uso de estos dispositivos puede estar relacionado con las crisis. También le recomendaría pues el uso de gafas protectoras para disminuir la incidencia de esta radiación que puede estarles afectando. Pero también es bien importante respetar el funcionamiento normal de nuestro cuerpo, porque algo que es muy común hoy por hoy es que los adolescentes no respeten ese ciclo de dormir, el ciclo vigilia-sueño. Y sabemos pues que muchas personas, muchos adolescentes no respetan su sueño y permanecen largas horas conectados en estos dispositivos. No se trata de que sea bueno o malo, sino que es algo que va en contra del funcionamiento normal. Un adolescente que no durmió, que pasó hasta las 3 de la madrugada, las 4 de la madrugada, despierto en su celular, en sus dispositivos, que solo durmió 1 hora y que luego se levanta y tiene que estar en la escuela, definitivamente esto le va a cobrar un alto precio en el funcionamiento de su cuerpo, de su ciclo circadiano, de su metabolismo, y naturalmente si él ya padece de migraña, esto puede estar perpetuando la crisis. Los pacientes llegan al consultorio, mire, tiene crisis, el tratamiento que usted me le ha indicado, pues le alivia en un momento, pero él sigue presentando esta crisis. Definitivamente el tratamiento de una migraña incluye su tratamiento médico, pero incluye todos estos cambios en el estilo de vida que hemos estado mencionando en este programa. Muy bien, doctor. Otro de los puntos importantes que me gustaría aprovechar de su experiencia también es el hecho relacionado de dientes dañados, llamemos caries, llamemos cualquier tipo de anomalía que tengamos en nuestra boca, pues puede desencadenar también un dolor de cabeza y es motivo para que las personas vayan y se revisen. ¿Es posible eso? Todo nuestro cuerpo está íntimamente relacionado, anatómicamente y funcionalmente. Todo circula alrededor de los mismos problemas. Por ejemplo, un adolescente o un adulto incluso que tenga estrés, que tenga mucha ansiedad, cuando duerme involuntariamente hace un fenómeno, rechina los dientes, le conocemos como trismus, es decir, su mandíbula no reposa, sino que está constantemente mordiendo aunque esté dormido. Esto produce un desgaste de las piezas dentales e incluso fractura de las mismas. Esto puede llevar a una caries. Incluso si no presenta esta situación, una mala higiene dental puede llevar a la infección de las encías, al desgaste de los dientes, a que crezcan ahí bacterias que produzcan inflamación, que produzcan dolor, y tenemos una serie de nervios que se originan justo en la base de nuestro cráneo, justo en el cerebro. Hay unos de ellos que llegan por acá, que se llama el trigémino, que tiene 3 ramas, una va al ojo, una va a la nariz y una se dirige sobre la mandíbula. Entonces, cuando estos pacientes experimentan caries, experimentan problemas de infección en la cavidad oral, fracturas, desgaste, trismus, todo esto pues se transmite, se interconecta, hay conexiones anatómicas, hay conexiones por mensajeros, por inflamación, por mediadores, y también la higiene de la cavidad oral es una parte importante en el control de una persona con migraña para disminuir la crisis. Como podemos ver, es una enfermedad muy difícil de identificar y muy difícil de tratar y de curar, porque no es tan simple como que yo le vaya a recetar una tableta milagrosa, sino que a pesar de que tiene una condición, necesita hacer muchos cambios en su estilo de vida para disminuir las crisis y eventualmente pues que desaparezca por completo la migraña. Muy bien, doctor. Con esta información tan valiosa nos vamos a pausa comercial, no nos cambie, ya retornamos con más enfoque.
Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos y buen provecho si a esta hora pues ya se encuentra disfrutando su bendecido desayuno. Esta mañana estamos hablando un tema bastante interesante acerca de la migraña, más que un simple dolor de cabeza, y para ello nos acompaña nuestro buen amigo de casa, el doctor Emilio Salazar. Ahora vamos a hablar precisamente cuando una persona ya tiene este diagnóstico de que yo ya sé que padezco migraña, qué tan importante es poder consultar con un especialista y poder llevar ese proceso de tratamiento. Y por supuesto, doctor, ¿cuánto es el lapso más o menos de periodo en que la persona pues, puede decir estoy teniendo avances, estoy mejorando, ya no estoy padeciendo tanto de dolores de cabeza, siempre y cuando siga las indicaciones de su médico de cabecera? Y por supuesto, como ya mencionamos anteriormente, pongan de su parte. Siempre es importante tener un control estrecho con su médico de confianza. Realmente la práctica de la medicina va más allá de poder darle un nombre a su enfermedad y de darle una receta. Hemos visto muchos factores que si usted no tiene el control de ellos, a pesar de tener un buen tratamiento, no va a haber una mejoría. Pero también es importante tener un acercamiento para poder identificar causas que le desencadenen la migraña. Con un tratamiento adecuado, lo que se logra es espaciar estas crisis, lograr tener el control de que las crisis no sean muy fuertes. Debo contarles que sí, usualmente la migraña es una crisis fuerte de dolor de cabeza, pero aún dentro de esa gravedad de la crisis pueden haber un espectro, por así decirlo, de una migraña leve a cuadros realmente muy severos de migraña que requieren incluso ingreso hospitalario. Ya los medicamentos orales no funcionaron. Una crisis severa de migraña, aparte del dolor incapacitante, los pacientes empiezan a vomitar sin lograr detener el vómito, se acompañan de dolor en todo el cuerpo y son personas que usted no puede despachar a la casa, porque están en una verdadera crisis, y estos pacientes pueden llegar a requerir incluso ingresos por algunos días con medicamentos intravenosos fuertes, con analgésicos intravenosos, con algunos medicamentos antiinflamatorios fuertes como esteroides. Pero también es importante tener muy de cerca nuestro control médico, porque hemos tenido pacientes que tienen migraña, pero que de pronto al revisar sus cifras de presión arterial están muy elevados. Es decir, el diagnóstico diferencial es como yo estoy seguro de que mi paciente realmente solo tiene una migraña. He tenido pacientes que han llegado con estas crisis y me han dicho, doctor, yo he padecido migraña por mucho tiempo, he estado en tratamiento, pero las crisis persisten. Cuando revisamos a este paciente en el tiempo, vemos que su presión arterial está alta. Y muchas veces son pacientes que tienen una hipertensión arterial crónica y al lograr controlar la presión arterial, la migraña desaparece. No le puedo decir que no tenía una migraña, pero sí había una hipertensión arterial que no había sido diagnosticada. En general, un paciente con un adecuado tratamiento y un apego al tratamiento médico podría, primero salir de una crisis de migraña en horas, pero luego podría tener un mejor estilo o condición de vida en unos 3 a 6 meses, si no encontramos algún evento más grave. Por eso es importante no tener en poco estas crisis de migraña, no solo decir, yo tengo lo que dice el doctor, entonces tengo migraña, entonces voy a comprar medicamentos antimigrañosos, sino que siempre es necesario que le pueda conocer, que pueda saber qué exámenes usted necesita. Cifras de colesterol elevadas también pueden estar desencadenando esta crisis de migraña. No lo podemos saber a menos que tengamos algunos exámenes de laboratorio. Pero tampoco le puedo decir, mi querido televidente, que vaya a hacer una inversión en todos los exámenes que encuentre en un laboratorio. Tenemos que conocerlo y saber cuáles son los que usted oportunamente necesita. Algunos pacientes pueden necesitar otros estudios más complejos.
Hay pacientes que necesitamos revisar cómo está la actividad eléctrica del cerebro. Nuestro cerebro es electricidad y hay un estudio que se conoce como electroencefalograma, que mide la actividad eléctrica del cerebro, pero no está indicado en todos los pacientes. Tenemos que conocer su historia para saber si usted necesita este estudio. Habrá pacientes que presenten algún síntoma diferente de una migraña y que yo necesite conocer que su cerebro está bien. Entonces podemos buscar estudios de imágenes como una tomografía o como una resonancia magnética. Pero incluso para saber si usted se puede hacer una tomografía axial, yo tengo que conocerlo para ver si no tiene contraindicaciones para una tomografía o una resonancia magnética. A este punto yo no le puedo decir, mire, la resonancia magnética es mejor que una tomografía. Eso va en función de la enfermedad que sospechamos y de las condiciones de cada paciente. Cada estudio requiere ciertas condiciones en el grupo de pacientes para poder definir a qué paciente le voy a hacer una tomografía o a cuál le puedo hacer o no le puedo hacer una resonancia magnética. Por eso es importante recordarles el apego al tratamiento médico. El apego al tratamiento médico implica varias cosas. Implica la constancia, la perseverancia de que usted acuda a sus citas, sea en el sistema público o privado, que usted cumpla fielmente las citas o exámenes de laboratorio. Y el apego también es de que una vez su médico le prescriba su tratamiento, usted cumpla al pie de la letra estos tratamientos. Eso le va a ayudar a usted a garantizar una buena salud, a tener menos crisis y en el camino a poder detectar otras enfermedades que pues la vida le presente. Es decir, no es tan fácil el cuerpo humano o mantener la salud como por ejemplo que una persona tenga migraña y en una consulta el médico lo conozca todo y ya le dé su tratamiento y usted se desaparezca o venga en 2 años. No, muchas cosas pueden pasar en 2 años. Por eso usted tiene que seguir constantemente. Tampoco es un tratamiento que requiere una vez al mes, pero el médico determinará con qué frecuencia es necesario tener un contacto con cada paciente. En 1 hora que durara una consulta es imposible conocer todo lo que una persona con migraña puede presentar. Hemos hablado de la relación de la migraña con problemas de la vista, con la presión, con el colesterol. Nos falta hablar de otros problemas neurológicos que pueden confundirse con una migraña. Por eso el seguimiento en el tiempo de estos pacientes también es muy importante para poder ayudarle a garantizar su salud. Muy bien, doctor. Antes de también conocer tratamientos no farmacológicos, me gustaría abordar un tema, ya que estamos hablando acerca de diferentes exámenes como un encefalograma, radiografías. ¿Qué tan probable es de que una persona desarrolle migrañas a raíz de un golpe? Es decir, venía caminando, se cayó al suelo y se golpeó muy fuerte la cabeza. A raíz de ese golpe, pues se le forma alguna bolita de sangre interna o lo que sea. Estamos hablando de tumores. ¿Qué tanta relación hay de estas enfermedades con la migraña? Bueno, eso realmente, aunque en la práctica sí he tenido pacientes que dicen, recuerdo un caso cuando era adolescente, tenía 14 años, estaba bajando mangos y me caí. Me llevaron al hospital, me tomaron radiografías, no tuve nada, me fui a la casa, pero desde entonces padezco de migraña. Lamentablemente sí hay una asociación entre golpes fuertes que pueda tener una persona y que en el tiempo vaya a tener esta crisis de migraña. Pero aquí es donde una migraña se mezcla con un traumatismo craneoencefálico. ¿Qué? Y debo mencionarlo porque a veces esto puede llevar a confusión. El traumatismo craneano, el traumatismo en la cabeza, es cuando una persona tiene un golpe en su cabeza. Particularmente quiero hablar de un grupo que son los adultos mayores. Adultos mayores arriba 65, 70 años, que tengan alguna enfermedad adicional, hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, aunque
pareciera que están bien, ellos ya no tienen la misma condición que un adulto de una edad media de 40, 60 años. Y un golpe o una caída en estas personas o un dolor de cabeza puede ser algo más delicado. Un adulto mayor de pronto dice, me caí. Tiene 69 años de edad, se cayó, se golpeó la cabeza, se incorporó y tiene laceraciones en los labios, es decir, fue un golpe importante porque quedó con moretes, con equimosis. Pero cuando el familiar, el hijo, el nieto, lo encuentra, ¿y qué te pasó? Ah, es que me caí, me golpeé, pero estoy bien. ¿Y qué sentís? No, yo estoy bien, solo me caí, me golpeé, pero tengo dolor de cabeza y veo borroso. Entonces, no es una migraña, este es un golpe de la cabeza. Ahora, los golpes de la cabeza no van a generar directamente migraña, sino que pueden generar cosas un poquito más graves. Cuando una persona en esta condición se golpea la cabeza, lo más delicado que debemos sospechar como médicos y como familiares es que haya un golpe interno y que algo haya sangrado. Usualmente cuando tenemos mayor edad, el cerebro como que se hace un poquito más pequeño. A esto le llamamos atrofia. Si usted en su TAC, resonancia de su familiar, le menciona la palabra atrofia, eso es normal. Y se refiere a que el cerebro se hace un poquito más pequeño, milímetros. Pero eso permite que haya un espacio entre el cerebro y el hueso y la parte dura de la cabeza. Entonces una persona de una edad avanzada que se cae puede sangrar de las arterias del cerebro. Y recordemos que el cerebro no duele. Entonces empieza a sangrar de a poquito. Y como empieza a sangrar, el paciente inicialmente usted lo puede ver bien. Lo puede ver que está consciente, que recuerda su nombre, el día en que está, pero le va a dar signos sutiles. Y muchos de estos pacientes que han tenido una caída, de pronto le dicen, me duele la cabeza. O de pronto le dicen, veo borroso, veo luces o veo oscuro. Eso es lo que le está advirtiendo, aunque parece que él está bien, es que usted no tiene que esperar más tiempo en casa. Tiene que llevarlo al hospital. No hay forma que un médico en esta condición le pueda decir que su familiar está bien, a menos que haga un estudio de imágenes. Ahí hablamos de hacer, por ser más rápido, una tomografía axial computarizada del cráneo, donde vamos a poder identificar si ese golpe fue tan fuerte que produjo una hemorragia. Una hemorragia que puede desencadenar dolor, que no es migraña, pero que si se detecta a tiempo, a lo mejor requiera una intervención quirúrgica para ir a detener la hemorragia y drenar la sangre que ya está afectando al cerebro. Muchos pacientes he recibido en estas condiciones que desafortunadamente, pues como está hablando, como está comiendo, caminando, pues pareciera que puede esperar al día siguiente, puede esperar 2 días más, 3 días más, y cuando esta condición avanza, ya no solo hay dolor de cabeza y problemas visuales, sino que ya el paciente de pronto deja de hablar, deja de mover alguna parte de su cuerpo, deja de caminar, y ya desafortunadamente llega a una condición muy grave en la que es más difícil ayudarle a recuperar su salud. Por eso es bien importante hacer mención de la diferencia entre una migraña y la relación con un golpe en la cabeza, tanto si fue hace muchos años, pero sobre todo si el dolor ha sido reciente. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su explicación. Nos vamos a pausa comercial, no nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Ya
estamos de regreso. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Hemos llegado al final de su espacio de entrevistas, donde esta mañana hemos hablado un tema bastante interesante acerca de la migraña más que un dolor de cabeza. Así que nuestro invitado, el doctor Emilio Salazar, va a brindar unas recomendaciones importantes para que usted tenga en cuenta y, por supuesto, lo que mencionamos en el bloque anterior, puede también las personas tomar tratamientos no farmacológicos y qué tan importantes son. Definitivamente, la migraña en realidad tiene un montón de aspectos que pueden aliviarla y mejorarla. Los tratamientos no farmacológicos como la fisioterapia, quiropraxia, acupuntura están plenamente indicados. Es una suma de factores los que usted necesita poner en práctica para poder aliviar esta condición. Pero también quiero mencionar que tenemos que tener un especial cuidado al dolor de cabeza. El dolor de cabeza puede ser leve, es decir, dolor de cabeza. Me duele la cabeza y tomé acetaminofén y se me quitó. Podemos estar enfrentándonos a una crisis de migraña que ya vimos que es incapacitante, que requiere toda la solidaridad, apoyo de la familia, compañeros, tratamiento, cambios en los estilos de vida, pero también hay dolor de cabeza que usted no debe dejar pasar por alto. ¿Por qué? Porque puede ser algo más grave y quiero referirme específicamente, no es lo mismo tener yo una persona que me dice toda la vida me ha dolido la cabeza, a que usted de pronto, de unos meses hacia atrás, tenga un dolor de cabeza. Usted llega al consultorio y me dice, es que tengo un dolor de cabeza y veo borroso, pero es de unos meses hacia acá. De hecho, hay otro dolor de cabeza que es diferente a este y que le debe prestar más atención. Usualmente la persona me dice, es el dolor de cabeza más fuerte que he tenido en mi vida. Estamos hablando de una persona que probablemente no padece de migraña y de pronto empieza con un dolor muy fuerte. Este tipo de dolor se aleja de un dolor de cabeza normal, se aleja de una migraña. El primero le está avisando de un dolor que ha aparecido de reciente tiempo, unos meses atrás, que puede tener otros síntomas, cambios en la visión, de pronto debilidad. Y el otro es de hace 3 días. Usted tiene un dolor más fuerte que nunca lo ha tenido. No es hipertensión, no es migraña, pero el dolor aumenta. A veces hay arterias en nuestro cerebro que presentan sangramiento y no tenemos que confiarnos. Muchos pacientes han tenido a sus familiares en casa y le dijo mamá o papá, le dijo, hijo, me ha dado un dolor de cabeza bien fuerte. Me comenzó ayer en la noche y sigue el dolor y lo estamos medicando. Y los días pasan porque pareciera, no le culpo, mi querido televidente, pareciera que es un dolor de cabeza más, pero la característica es que es un dolor muy fuerte que no se quita. El dolor de una patología que conocemos como hemorragia subaranoidea, es decir, una arteria en algún sitio de nuestro cerebro se rompió y sangró, es muy diferente a la migraña, es muy diferente a un dolor de cabeza habitual. Es el dolor más fuerte que la persona ha sentido en su vida, así lo manifiesta el paciente, no se quita, continúa, es continuo, pasó 3 horas, 6 horas, amaneció, sigue el dolor, hay cambios en la vista, puede haber cambios en la movilidad de una parte del cuerpo y es altamente importante que aunque solo tenga ese dolor, usted le acuda de inmediato al hospital, a la emergencia, para poder revisar este caso y bueno, si no era una hemorragia subaranoidea, si no era una arteria que ha sangrado, poder darle a usted la tranquilidad que no es eso. Pero es una enfermedad muy frecuente, le digo muy frecuente, lo veo muy a menudo y que usualmente suele como engañarnos como familiares, es decir, solo da dolor de cabeza, pero es muy fuerte y que no debe confiarse, debe buscar la ayuda médica oportunamente para poder identificarla y poder darle un tratamiento que ya es un tratamiento más complejo, pero que si lo logramos identificar en las primeras horas, tenemos más oportunidad de poder ayudarle a recuperar su salud.
Y el primer dolor que mencioné, también he tenido experiencia en pacientes que dicen, yo pensaba que era una migraña, pero es un dolor que me empezó, tengo 1 año con el dolor, me han estado dando tratamientos para migraña, pero mire, de pronto veo borroso, y cualquiera puede decir, bueno, eso lo da la migraña, pero veo borroso siempre, no me duele la cabeza y veo borroso, o he perdido la mitad de la visión del ojo. Y cuando ya hacemos estudios como una tomografía o una resonancia, desafortunadamente encontramos algo más, puede ser un tumor cerebral. Tampoco es correcto decir, bueno, me duele la cabeza, puedo tener un tumor cerebral. No es así. Por eso lo que recomendamos de consultar a un médico. Es correcto. Y para poderle ayudar a la población salvadoreña, a la población televidente, ¿cómo lo pueden contactar a usted si se ha interesado en este tema y quisiera pues ponerse en tratamiento acá con el doctor Emilio Salazar? Con mucho gusto puedo evaluar su caso. Debe agendar una cita al 78480041. Y si tiene alguna pregunta adicional, en los comentarios en las redes sociales, con gusto le vamos a responder, encontrándome en Facebook, TikTok como Dr. Salazar. Excelente, doctor. Le agradezco infinitamente el hecho de acompañarnos esta mañana y poder compartir parte de su gran trayectoria y, por supuesto, gran experiencia, recomendaciones para la población televidente. Como siempre, es bienvenido acá en su casa. Que tengan una excelente semana a todos. También a usted, amigo televidente, muchísimas gracias por acompañarnos y así nos despedimos. Tenga un bendecido día.